Muy buenos días a todos. Espero todos se encuentren muy bien. En nombre de Legrand y Betichino le damos la más cordial bienvenida a este segundo webinar del ciclo de eficiencia energética. No sé si todos me escuchan bien, me pueden confirmar en el chat. Veo ahí ya harta gente conectada, así que estoy leyendo y creo que me escuchan bien. Como les decía, hoy día tenemos el segundo webinar del ciclo de eficiencia energética. Comenzamos la semana pasada conversando acerca de conceptos, planteamos una base, ¿cierto?, para poder comenzar este ciclo y este camino en conceptos de eficiencia energética, en el cual vamos a abordar, como ya habíamos mencionado, ciertos distintos sistemas, productos que nos van a poder ayudar, ¿cierto?, a enfrentar y realizar proyectos con un enfoque de eficiencia energética. Bien, veo ahí que Álvaro, Danilo, Edgar están todos saludando en el chat, por tanto, ya estamos comunicados, eso es lo importante. En la jornada del día de hoy, tal como se los adelanté la semana pasada, ya entramos un poquito más en profundidad, ¿cierto? En materia de entender cómo algunos productos y sistemas nos van a ayudar a poder plantear desde el día uno, desde la instancia de proyecto, la eficiencia energética, ya no como una medida luego a tomar un poco correctiva, sino que poder abordar proyectos con un enfoque de eficiencia energética. Ya como les comenté la semana pasada y como les hemos comentado siempre, la comunicación durante este webinar va a ser a través del chat. Yo voy a estar ahí en el chat también para poder apoyarlos. Nicolás, que es el colega que va a relatar, ¿cierto?, esta capacitación, suele contestar las preguntas de inmediato en el chat, así que van a tener también ahí la interacción directamente con él. Y voy a habilitarles desde ya el modo de preguntas y respuestas para que podamos, ¿cierto?, como siempre, dejar marcadas las preguntas, cosa que las podamos distinguir dentro del resto de conversaciones o comunicaciones que tengamos, ¿cierto?, en el chat. Bien, así que ya lo dejamos ahí activo, el modo de preguntas y respuestas. Voy a volver a la presentación y les voy a comentar también que durante unos minutos más en el transcurso de la presentación vamos a dejar en la parte superior de la pantalla, ¿cierto?, el link con los contenidos a descargar. La presentación, les vamos a compartir también un brochure de nuestros nuevos transformadores verdes. Vamos a adicionar también la presentación de la semana pasada, la vamos a dejar dentro ahí del material por si alguno se sumó recién en esta jornada y quiere después ponerse al día, ¿cierto?, con esos contenidos. Así que todo eso lo vamos a estar compartiendo en la parte superior de la pantalla. Bien, ya no le quiero quitar más tiempo. Nico, no sé si ya me escuchas por ahí, estás disponible para que puedas abrir tu cámara y que comencemos con este segundo webinar, ¿cierto? Eficiencia energética ya para edificios. Hola, Nico, ahí te veo. Hola Salvador, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Nico, ya todos expectantes para poder iniciar. Te dejo y no te quito más tiempo. Me quedo apoyando en el chat. ¿Vale? Muchas gracias Salvador por la presentación y muchas gracias a la gente que ya está conectada. Hoy día vamos a conversar sobre cómo hacer eficiencia energética en un edificio, no necesariamente en un edificio residencial o un edificio terciario, en general en una instalación eléctrica, desde la subestación hasta la última carga que hoy día va a ser un vehículo eléctrico. Entonces vamos a hacer un recorrido por la instalación eléctrica desde la subestación, el transformador, los tableros, qué dice la nueva norma, la compensación de reactivos, los sistemas de gestión que permiten rescatar información, datos de la instalación para poder tomar decisiones respecto a los consumos y bajar las decisiones desde el punto de vista de la eficiencia energética. Y luego, cómo la recarga de vehículos eléctricos está dentro de este abanico que es la eficiencia energética en el país. Lo vamos a ver enfocado desde la distribución de la energía, como se ve acá en la lámina. Lo vamos a ver desde el punto de vista normativo, qué es lo que dicen los pliegos técnicos, cuáles son las exigencias, y desde el punto de vista práctico, cómo esas exigencias de los pliegos normativos se implementan en la realidad en una instalación real con productos y con elementos que te permiten mejorar la eficiencia de tu instalación.
¿Y por qué? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos tratando de mejorar la eficiencia energética en una instalación eléctrica? La verdad es que hay que reconocer que hoy día eh, tenemos un contexto bastante complicado desde el punto de vista medioambiental. Y estamos viendo cómo el aumento hay una relación directa entre el aumento de la temperatura global y las emisiones de CO2 producto de la quema de combustibles fósiles. Entonces, tenemos un problema que nos puede afectar a todos, independiente de qué parte del planeta vivamos, porque el aumento de las temperaturas provoca problemas medioambientales, provoca problemas climáticos, lo vemos en las noticias prácticamente todos los días, lo observamos nosotros mismos y hay una relación directa entre las emisiones de CO2 y el aumento de la temperatura. Y para limitar este aumento de la temperatura en el planeta y limitar las emisiones de CO2, hay que realizar algunas acciones, como por ejemplo promover el uso de energías renovables como la energía solar, la energía eólica, el hidrógeno verde y hacer un uso más eficiente de la energía que se ocupa. O sea, para poder abordar este tema medioambiental, hay que, por un lado, limitar la quema de combustibles fósiles. Por eso, gran parte de la producción de energía está migrando desde el petróleo hacia la electricidad, pero electricidad generada a través de energías renovables. Y junto con eso, limitar el consumo, haciendo que la distribución y el consumo de la energía sea más eficiente. O sea, que entre lo que sale y lo que se consume haya la menor cantidad de pérdidas posibles. No desperdiciar energía en su proceso, en su transporte. Y como es un tema importante, en Chile tenemos una ley de eficiencia energética, la ley 21.305. La ley de eficiencia energética tiene básicamente 3 artículos y esos artículos tienen relación con, lo vamos a ver, con la eficiencia energética y la clasificación energética de las viviendas, entre otras cosas. Pero lo interesante es que la ley de eficiencia energética se articula en el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que tiene 4 grandes ejes. Obviamente el primero es cerrar centrales que contaminan y cambiarlas por energías renovables. El segundo es la eficiencia energética, o sea, que las instalaciones eléctricas pierdan la menor cantidad posible de energía, tanto en su transporte como en su proceso, y tener conciencia de la energía que se está utilizando. De ahí vienen las otras exigencias que han decantado en los pliegos técnicos, en la nueva norma. El hidrógeno verde, obviamente, y la electromovilidad. Por eso vamos a hablar hoy día acá de cómo hacer eficiencia energética en una instalación y cómo implementar electromovilidad también en una instalación. Y para nosotros en Legrand eso está muy de la mano de nuestros principios fundamentales. Nosotros estamos totalmente en el proceso de de cumplir con la ley, obviamente, y de llegar a tener una meta de ser neutrales desde el punto de vista de las emisiones de carbono, y porque esto está dentro de nuestros valores como empresa. Reducir nuestra huella de carbono y desarrollar una economía circular, que es hacernos responsables del impacto medioambiental de nuestra labor, o sea, del impacto de la extracción de las materias primas, de la elaboración de nuestros productos, del ciclo logístico y, sobre todo, qué se hace con la basura que generan los productos que nosotros fabricamos. Entonces, estamos 100% dentro de los planes que tiene el Estado, porque esto ya no depende de un gobierno de otro, son metas que trascienden el gobierno de turno, porque tenemos una situación
urgente, que es el cambio climático. Y para abordarlo, obviamente, tenemos que hacer un uso más eficiente de la energía. Y eso parte en la subestación, en el transformador, en la distribución a través de ducto de barra, en la implementación de sistemas de gestión que te permiten visualizar los consumos y tomar decisiones para mejorar el uso de la energía, y luego terminando este recorrido con la electromovilidad, que es uno de los puntos importantes del Plan Nacional de Eficiencia Energética, donde vamos a ver cómo se implementa una infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Entonces, esto es a modo de introducción y vamos a empezar con lo primero, que es la subestación y con el transformador de poder. Lo primero es que hay distintas tecnologías de transformadores y hay tecnologías que son más eficientes que otras. Que un transformador sea más eficiente significa que el transformador tiene menos pérdidas, que en el proceso que realiza esta máquina va a perder menos energía, por lo tanto la energía que entra al transformador, que es la que viene desde la red de distribución, y la que sale del transformador, que es la que va directo a la instalación para ser usada dentro de la instalación, en ese proceso hay la menor cantidad de pérdidas posibles. Y nuestro transformador, el transformador Legrand, que se llama Green Tea, es un transformador seco encapsulado en resina, que además tiene alta eficiencia, tiene un 99% de eficiencia, las pérdidas de este transformador son mínimas, y además es un transformador que tiene un certificado PEP, un perfil medioambiental que se realiza en base a una norma ISO, donde se recorre todo el impacto medioambiental, tanto de la fabricación como cuando uno termina el ciclo y desecha este elemento, que da cuenta de cuál es su impacto medioambiental y de qué se hace con el transformador cuando uno tiene que botarlo a la basura al final de su vida útil. Este transformador es totalmente reciclable, reutilizable, y los elementos que no lo son, como la resina, son elementos que no contaminan. Entonces, es un transformador que te permite tener la mejor eficiencia en la instalación, que te permite tener el menor impacto medioambiental al final de su vida útil, y además es un transformador que está con todas estas características al mismo precio que un transformador estándar. No es un transformador más caro. Eso también hay que tomar conciencia de que hoy día la eficiencia energética es una mega tendencia en el mundo entero. Los estados, los gobiernos están presionando para mejorar sus estándares de eficiencia dentro de los países. Por otro lado, las empresas están presionando también para tener el menor impacto medioambiental posible. Por lo tanto, esto es una mega tendencia en el mundo. Estos son los elementos con los cuales tú puedes implementar esto en las instalaciones eléctricas, y hay que entender algo, que con la eficiencia energética, por un lado, reduces tu impacto medioambiental, contribuyes al medio ambiente, y por otro lado, al consumir menos, bajas la cuenta de la electricidad. Entonces, la eficiencia energética es algo en lo cual todos ganamos. Pagamos menos, impactamos menos. Entonces es algo que no tiene sentido no implementarlo y no tenerlo en mente cuando nosotros estamos trabajando dentro de una instalación eléctrica. Lo primero que hay que saber respecto al transformador es que hoy día hay dos tecnologías de transformadores en el mercado. Dos. El transformador seco encapsulado en resina, que es el transformador que fabrica Legrand, y que es un transformador que tiene muchas ventajas respecto a la segunda tecnología que existe hoy día en el mercado, que es el transformador que está refrigerado por algún líquido. Típico los transformadores que tienen un tambor con aceite y que dentro de ese tambor están las bobinas que hacen la magia del transformador. Bien a grandes rasgos, como para explicar qué es lo que hace un transformador, nosotros tenemos un sistema de distribución y de consumo de energía eléctrica
que está en corriente alterna. Esto significa que la generación, que está generalmente alejada del consumo, transmite la corriente que tú vas a necesitar en corriente alterna. La gracia de la transmisión en corriente alterna es que tú a través de un transformador puedes elevar la tensión y al mismo tiempo disminuir la corriente para que en la transmisión haya grandes niveles de tensión, pero poca corriente, por lo tanto, pocas pérdidas durante la transmisión. Típico, la transmisión, la red de media tensión está en 12 kilovolts, 12.000 volts, 13,2 o 23 kilovolts, o sea, 23.000 volts, pero poca corriente. Si tú tienes en el lado primario un transformador en la red de distribución 23.000 volts, en un transformador de potencia 630, por ejemplo, tú vas a tener 32 amperes viajando por esa línea de transmisión. Esto limita las pérdidas que se producen por disipación de calor, por ejemplo. Cuando la corriente viaja por un conductor y los electrones se mueven a través del conductor, tienden a moverse en la superficie y eso genera roce y genera calor. Parte de esa energía no se transforma en trabajo útil, sino que se disipa en forma de calor. Por esto, el transformador permite elevar la tensión, disminuir la corriente y transmitir. Pero cuando llega la línea de transmisión a tu instalación, por ejemplo, un edificio, tienes una subestación o un transformador aéreo que lo que hace es el proceso inverso. Toma estos 23.000 volts o 12.000 volts y los reduce a 220, 380, que es lo que tú tienes en el enchufe para poder cargar tu celular. Pero la corriente le pasa el proceso inverso. La corriente aumenta y puedes tener gran cantidad de corriente disponible para poder energizar tu instalación. Eso es lo que hace el transformador. Es la máquina eléctrica fundamental para un sistema de distribución y de consumo basado en corriente alterna. Y las dos tecnologías de transformadores que hay hoy día en el mercado es el transformador seco y el transformador refrigerado por algún tipo de líquido que tiene un tambor y generalmente tiene aceite. ¿Cuál es el problema del aceite? Que en primer lugar es un elemento que contamina. Es un elemento que contamina, es un elemento que tú no puedes desechar y botar a la basura como si fuera cualquier otro tipo de líquido. Es un elemento que impacta y que hay que manejar de forma cuidadosa y adecuada. Por otro lado, entonces hay un riesgo de contaminación importante con el aceite de los transformadores que se enfrían en aceite. Por otro lado, también hay un riesgo de incendio, porque si bien el líquido refrigerante, el aceite, tiene una temperatura muy alta de ignición, de que se queme, si es que tú no le realizas mantenimiento a ese aceite, esa temperatura empieza a bajar y se empieza a acercar a la temperatura de funcionamiento de un transformador, que puede ser perfectamente 150 grados Celsius. Adentro de un transformador, perfectamente en operación, perfectamente pueden haber 150 grados Celsius. Entonces, si tú no le realices un mantenimiento regular al aceite de ese transformador, que es sacar una muestra, mandarla a un laboratorio donde lo analizan y realizar el mantenimiento adecuado, que además tenéis que pagar por eso, esa temperatura empieza a bajar y se acerca a la temperatura de funcionamiento del transformador. Por lo tanto, el transformador refrigerado en aceite tiene riesgo de contaminación y riesgo de incendio, además de que tiene un costo de uso más elevado porque tienes que hacerle mantenimiento más regular. Por otro lado, el transformador seco encapsulado en resina no tiene líquido refrigerante. Por lo tanto, no hay ningún elemento interno que tú tengas que pagar por hacerle un mantenimiento. No tiene ningún tipo de líquido. La resina está ahí fija por toda la vida útil del transformador. Por lo mismo, no presenta ningún tipo de riesgo de que esto se queme, ningún riesgo de incendio. Por otro lado, no tiene ningún riesgo de contaminar, porque la resina es un material inerte que
al final de la vida útil de un transformador simplemente tú la puedes botar a la basura y no contamina. Todos los otros elementos del transformador, el núcleo, que es de fierro, las bobinas, que son generalmente de aluminio, y todo el otro material es totalmente reutilizable. Por lo tanto, no contamina, no presenta riesgo de contaminación y tiene un costo de mantenimiento muchísimo más bajo. De hecho, el transformador seco se conoce como un transformador libre de mantenimiento porque no tiene líquido refrigerante. Esto lo recoge la nueva norma eléctrica, nueva, ya tiene 2 años, pero sigue siendo nueva, el RIC 13, que es de subestaciones y salas eléctricas, dice claramente que los transformadores refrigerados por aceite se deben colocar sobre fosos colectores con capacidad suficiente para contener el aceite del transformador más un 30%. Si es que no pudieses hacer esto, tienes que construir ductos de salida que conduzcan este aceite al exterior, donde hay que implementar un estanque o un foso colector. O sea, la nueva norma eléctrica, el RIC 13, te obliga a realizar más obras civiles en los edificios cuando quieres poner un transformador en aceite. Esto va directamente a resguardar el riesgo de contaminación que tiene el transformador refrigerado en aceite. Y por otro lado, la norma dice que en las subestaciones que tengan un transformador en aceite deben tener pisos, muros y cielos resistentes al fuego. Recoge también el riesgo de incendio que tiene este tipo de transformador. Por lo tanto, si tú quieres en un edificio implementar un transformador en aceite, vas a tener que tener más obras civiles. Lo que está haciendo la norma es empujando al uso de la tecnología del transformador seco encapsulado en resina, que es más barato en su operación porque requiere menos mantenimiento. Es más barato en su implementación porque requiere menos obras civiles. No es más caro que el transformador en aceite. El precio inicial no es más caro. Y cuarto, tiene mejor eficiencia, o sea, va a perder menos energía en su uso. El transformador seco encapsulado en resina Legrand tiene 99% de eficiencia. Eso significa que solo un 1% de la energía que entra se pierde en el proceso y todo el otro 99% pasa directo a la instalación. Un transformador en aceite tiene aproximadamente un 93-94% de eficiencia, o sea, vas a perder el 5-6% de la energía que compras, que produces, que pagas, se va a perder en el transformador. Y esto es fundamental porque toda la potencia que una instalación necesita es entregada por el transformador, el cual está funcionando 24/7, los 365 días del año y 366 los años que son bisiestos. Entonces, es fundamental en la subestación tener la mejor eficiencia posible y por eso hay que dejar de usar transformadores en aceite e implementar transformadores secos encapsulados en resina. No cuestan más caro. Su uso por el tiempo de su vida útil es más barato porque tienes menos mantenimiento y porque tienes mejor eficiencia. Al final de su vida útil, los elementos son totalmente reutilizables, reciclables o pueden ser desechados sin contaminar, que ese es otro problema. Uno no visualiza el problema de la basura que genera en las instalaciones eléctricas, pero cada vez más empresas te empiezan a ser responsable al instalador, al fabricante, etcétera, de que cuando termina la vida útil se hagan cargo de sus productos. Entonces, hay que empezar a tener conciencia de que hay que ocupar el transformador seco encapsulado en resina, Legrand, y no ocupar un transformador en aceite, porque tiene muchas ventajas desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista del impacto de la producción de CO2 que produce generar toda la energía que se va a perder y porque es más barato de implementar, permite hacer mejor eficiencia en tu instalación. Entonces, para partir este recorrido hay que tener súper claro que
es el transformador seco encapsulado en resina el que te permite tener la mejor eficiencia dentro de tu instalación. Cuando el transformador toma la media tensión y la transforma en baja tensión, ya estamos adentro de nuestra instalación eléctrica. Y dentro de la instalación eléctrica vamos a tener que distribuir la energía a los distintos pisos de nuestro edificio o a los distintos lugares de nuestra instalación. Usualmente, esa distribución se hace mediante cables que van sobre una escalerilla. Y además de existir el cable y la escalerilla, existe lo que se llama ducto de barra. Y el ducto de barra es la canalización y los conductores en una misma pieza lista para ser instalada. Entonces, en una instalación eléctrica, por ejemplo, en un edificio, nosotros podemos salir del tablero general, por ejemplo, y distribuir en baja tensión por el edificio a través de un ducto de barra, a través del shaft eléctrico. Acá hay algunas imágenes de ductos de barra de potencia. Tú puedes ver que en esa pieza están al mismo tiempo los conductores y la canalización, o sea, la escalerilla y los conductores es reemplazada por el ducto de barra. Y al otro lado tenemos ductos de barra de iluminación, que también son bastante usados y son muy útiles porque son muy compactos. El ducto de barra tiene muchas ventajas respecto al cable porque primero ocupa menos espacio, es más compacto, lo cual es algo positivo. Segundo, el tiempo de instalación es mucho más rápido. Tú, con el ducto de barra, por ejemplo, subiendo por el shaft eléctrico de un edificio, tú bajas el tiempo de instalación de un par de semanas, un par de días, y bajas la cantidad de personas que trabajan en ese proceso de X cantidad de gente a solo 2 personas. Son piezas que se van ensamblando una con la otra. Si lo están ocupando los edificios residenciales es porque es más barato, no van a hacer algo que sea más caro. Y tiene otras ventajas también. Tiene menos pérdidas. En la distribución de la energía adentro de una instalación ocurre lo mismo que en la distribución de la energía en media tensión, que la corriente al viajar disipa calor y ese calor consume energía que finalmente no va a llegar a la carga. Entonces, el ducto de barra es más eficiente. Los ductos de barra Legrand van desde los 25 amperes en aplicaciones de iluminación principalmente, hasta los 6.300 amperes en aplicaciones de potencia para salas eléctricas grandes. En un edificio, probablemente vas a tener un transformador de 630 kVA, por lo tanto vas a tener una protección general que va a ir entre los 800 amperes y los 1250, 1000 amperes. Por lo tanto, tú puedes implementar ductos de barra para salir del transformador, entrar al tablero general, y luego para salir del tablero general y distribuir hacia cada uno de los pisos de los departamentos, típicamente en 400, 500, 630 amperes. Entonces, tienes un ducto de barra de distribución que se ajusta a esas corrientes, compacto, fácil de instalar, rápido de instalar y con menos pérdidas. El ducto de barra de iluminación, es un ducto de barra como el que se ve en la imagen. Es un ducto de barra que es una línea de canalización que dentro trae los conductores, que se cuelga desde el cielo y permite alimentar y proteger desde el mismo ducto de barra las luminarias. Tiene este conector que te permite hacer distintos trazados, que es crítico, porque cuando uno instala esto, uno no tiene ni todo el tiempo del mundo, ni todo el espacio del mundo. Esto típico se instala en ciertos espacios que son como estas bodegas que tienen arriba distintas especialidades, donde se cruzan las especialidades y tú tienes que ser capaz de iluminar este sistema
esquivando un poco, adaptándote a los espacios que tienes posible. Por lo tanto, el ducto de barra de iluminación es una excelente oportunidad de tener una instalación limpia, de tener una instalación rápida y de poder adaptarse a la arquitectura y las características que tienen estos recintos. Estoy pensando en bodegas que están iluminadas desde arriba, estas bodegas que se transforman en locales de venta tipo home center, etc. Además que el ducto de barra, la iluminación es la última especialidad que entra, por lo tanto te vas a comer todos los atrasos de las otras especialidades. Es una excelente opción, es una excelente opción. Luego para estas imágenes que están abajo, que son ductos de barra para distribución de energía. Este es el típico ducto de barra que sube por un shaft eléctrico en un edificio. Son ductos de barra que tienen todos sus accesorios para derivar, para poner las protecciones que dice la norma eléctrica. Básicamente la norma eléctrica tiene un pequeño capítulo sobre el ducto de barra. Es pequeño, es acotado, pero dice exactamente lo que debe decir. Básicamente dice que el ducto de barra es un sistema completo, o sea, no puedes tener ducto de barra mezclado con cables y después de nuevo ducto de barra, o sea, es un sistema completo de principio a fin, que todas sus derivaciones, cuando tú sales del ducto de barra, deben quedar protegidas contra la sobrecarga del cortocircuito, o sea, tienes que poner un termomagnético y que todos los elementos donde se monta este automático o donde tú doblas para la derecha o a la izquierda deben ser propios del ducto de barra. Por eso tienen estas cajitas plugin, cajas de derivación, donde tú puedes montar una protección adentro, tienen todos estos accesorios. Cuando nosotros tomamos un proyecto de barra, nosotros nos encargamos de realizar el diseño del ducto de barra. Y eso igual es súper importante porque el ducto de barra es una solución, es como un Lego. Entonces, cada pieza debe calzar con la arquitectura del recinto. Por lo tanto, nosotros tenemos un software que realiza que se conecta con el AutoCAD y realiza el trazado del ducto de barra en la instalación real. Eso lo hacemos nosotros. A nosotros nos pasan los planos y nosotros hacemos el ducto de barra, hacemos un presupuesto. Cuando esto ya hay que comprarlo, comprobamos en obra de que realmente lo que está en plano es lo que está en obra y luego se fabrica el ducto de barra y se capacita al instalador eléctrico para que cuando llegue el ducto de barra pueda instalarlo sin ningún problema. Es muy fácil de instalar, son piezas prefabricadas, tienen un mayor nivel de seguridad que las derivaciones que se hacen directamente en los cables y por lo tanto es un elemento muy, muy bueno y muy versátil. Por otro lado, también es un elemento muy eficiente. Es un elemento muy eficiente porque el ducto de barra tiene menos pérdidas por efecto Joule, o sea, por disipación de calor. Patricia, sí, la norma dice que el sistema del ducto de barra debe ser completo, propio del ducto de barra, que no hayan mezclas de un pedazo de ducto de barra, un pedazo de cable, un pedazo de ducto de barra, etc. Y para eso el ducto de barra tiene gran cantidad de piezas que te permiten derivar, salir de un tablero, entrar a un transformador, doblar para allá, para acá, etc. Cuando dice eso la norma, se refiere a eso, a que, por ejemplo, si tú subes con 400 amperes por el shaft de un edificio y en cada piso tienes que salir, debes poner un elemento que es el ducto de barra, una caja plugin, con una protección y luego esa protección ya puede salir con un cable de menor sección para alimentar los tableros. Cuando pensamos en el ducto de barra de iluminación, cuando estamos pensando en el ducto de barra de iluminación, lo que sucede es que el ducto de barra de iluminación son piezas continuas, rectas, que se acoplan con la siguiente pieza recta a través de este accesorio, que es la pieza terminal, que tiene un elemento flexible
para poder realizar distintas configuraciones. Entonces, eso es lo primero, para poder, si es que tú tienes más centros y tú tienes que, y tú tienes que realizar un recorrido y adaptarte a la cantidad de centros, a la cantidad de golpes que vas a iluminar y al techo y a las distintas especialidades, eso te permite tener un sistema más flexible. Lo segundo es que tú puedes colgar la luminaria desde el mismo ducto de barra y energizarla. Incluso la pieza que permite energizar el ducto, la luminaria que cuelgas del ducto de barra, también te permite protegerla. O sea, poner una protección, pueden ser fusibles o puede ser otro tipo de protección, pero te permite proteger la luminaria de, por ejemplo, una sobrecarga o un cortocircuito. Ahora, eso por un lado. Entonces, para responder aquí, hay otra pregunta. ¿El ducto de barra si viene de fábrica con los conductos? Sí, el ducto de barra tú no lo armas. El ducto de barra viene listo. Lo único que tú haces es que juntas una pieza con la otra, con una tuerquita que te indica el torque adecuado y está listo. Tú, dependiendo de la corriente que va a pasar, adentro puede traer barras, puede traer otro tipo de conductores. Lo importante es que el ducto de barra tiene una conexión a la derecha, una conexión a la izquierda, y todo lo que hay dentro del ducto de barra uno no lo manipula, porque además cada pieza del ducto de barra que sale de la fábrica pasa por un control de calidad que certifica que esto cumple con la norma IEC, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, viene ya listo y definido respecto al conductor que viene dentro de la carcasa exterior, que es la canalización. Luego, sobre todo en la iluminación, respecto a la estética que el cliente solicita, lo primero respecto a la estética es que tú puedas colgar adecuadamente el ducto de barra y no tener cruces y cosas raras con las otras especialidades que pueden haber arriba en el techo, en el cielo. Por lo tanto, el ducto de barra te permite tener el de iluminación te permite tener esa versatilidad. Ahora, cuando tenemos un ducto de barra de distribución de energía, que son más bien tramos rectos, horizontales o verticales, la gran gracia es que es muy compacto. O sea, si tú tienes un edificio donde el metro cuadrado es plata, el ducto de barra te permite que el chaft eléctrico sea un closet. O sea, el ducto de barra es de este porte, o sea, es un rectángulo de este porte. Entonces es muy compacto. Y por otro lado también tiene otras ventajas, porque cuando tú vas a pasar de un piso a otro y tienes que romper la losa, por ejemplo, el espacio que tú requieres para pasar con el ducto de barra es mínimo. Entonces no tienes riesgo de que quepa una persona por ahí. La escalerilla con el cable ocupa bastante más espacio. Entonces optimiza mucho el espacio. Y Alexis, no. Cualquier instalador eléctrico puede trabajar con el ducto de barra, no requiere un tipo de certificación especial. Estoy hablando desde el punto de vista de la superintendencia, desde el punto de vista normativo. Cualquier instalador eléctrico puede instalar ducto de barra. Ahora, nosotros cuando tenemos un proyecto de ducto de barra, nos contactamos obviamente con el instalador y le enseñamos a instalar el ducto de barra. Es muy simple, entonces es mucho más rápido, muy simple. Simplemente es entender qué pieza va con qué pieza, cómo se realiza el apriete de la pieza, cómo uno puede detectar que el torque es el adecuado, la misma pieza técnica, y la cantidad de personas que se requieren para instalar ducto de barra en un edificio, por ejemplo, son 2 personas, y el tiempo de instalación baja enormemente, o sea, baja de 2 meses a 2 semanas. Por lo tanto, cuando uno mira, cuando uno compara precios de las cosas, uno tiende a comparar cable conducto, y eso es un error. Uno tiene que comparar canalización, conductores, cantidad de personal que vas a necesitar y tiempo. Y si tú metes todo eso y lo comparas con el ducto de barra es mucho más barato, porque es más rápido, porque requieres menos gente, porque es más compacto en el espacio y te permite sacar más plata del metro cuadrado. Entonces tiene muchas ventajas.
Respecto a los sismos, Gabriel, es buena esa pregunta porque, o sea, el último terremoto fuerte fue el 2010, ya estamos en el 2023. O sea, si quería apostar a algo y ganar, apuesta a que va a haber un terremoto. No, no digáis cuándo, pero va a haber un terremoto. Y el sistema del ducto de barra maneja los sismos de dos maneras. Lo primero, en una instalación, en un edificio, es la soportación del ducto de barra la que viene en versión antisísmica y versión no antisísmica. Y la versión es antisísmica, que es la que se ocupa por defecto, lo que hace es traspasar menos energía desde la estructura hacia el ducto de barra, permitiendo disipándola. Entonces es la soportación del ducto de barra que viene con el ducto de barra. Cuando uno compra un ducto de barra, también viene la soportación del ducto de barra, es la soportación antisísmica. Luego tienes un segundo caso que es más crítico y que es en edificios más grandes. Por ejemplo, tienes una torre A, una torre B, que están sísmicamente separadas sus estructuras. Eso significa que si hay un terremoto grande, estas cosas pueden oscilar en direcciones contrarias y opuestas. Entonces, ahí, si tienes un ducto de barra que atraviesa esto, que eso es súper común, la única solución es que debes terminar el ducto de barra en un edificio con una caja terminal y empezar el ducto de barra en el otro edificio con una caja de inicio y hacer una conexión con algo que te permita flexibilidad, o sea, con cable. Y esa es la única excepción que permite la norma respecto a la mezcla de ducto de barra y cable, porque se entiende que son dos estructuras independientes desde el punto de vista sísmico y que por una cosa de diseño eléctrico tienen justo un ducto de barra que va de un lugar a otro, qué sé yo, están conectadas a la misma subestación. Eso ocurre bastante, ocurre en los hospitales. eh, y lo que se hace ahí es poner un cable para que permita este juego de que estas estructuras puedan moverse en sentidos opuestos, que probablemente va a suceder en un sismo grande. Edgardo, el ducto requiere medición de aislamiento, checar torque, termografía, verificar. Mira, a nivel de mantenimiento, el ducto de barra también tiene un mantenimiento reducido, igual que el transformador seco. Ahora, ¿qué es lo que uno hace en el mantenimiento de un ducto de barra? Uno, chequear los torques, porque como toda cosa mecánica se puede ir soltando. ¿Cómo uno chequea los torques? Uno lo mira y la pieza de unión te dice si el torque está correcto o se ha soltado. Por lo tanto, inspección visual de los torques y reapriete si es que se haya soltado, que es totalmente normal que en el tiempo se suelten. O sea, eso es así. Lo mismo por el lado del transformador, o sea, los transformadores son máquinas que igual vibran, por lo tanto, la revisión de los aprietes es algo que uno debe hacer una vez al año, por ejemplo. Son elementos que requieren poco mantenimiento, por eso una vez al año una revisión está bien. Lo segundo, no es necesario hacer termografía en el ducto de barra porque si es que hubiese un problema por ejemplo, sobreconsumo, no una sobrecarga, eso lo van a advertir las protecciones que hay en la entrada, en la salida y en las derivaciones. Por lo tanto, y eso es muy común que tú dejes el ducto de barra, pero impecable. Eléctricamente el proyecto se entrega, pero fantástico. El ducto de barra está instalado, pero es un lujo. Pero 2 años después hubo una ampliación y colgaron toda la ampliación de una sola fase y esa fase empieza a quedar un poco sobrecargada y empieza a generar calor, empieza a hacer operar protecciones. Lo ideal es que las ampliaciones y las nuevas cargas de las instalaciones, que es normal, se balanceen en las distintas fases, pero sabemos que en la práctica eso no ocurre tanto. Entonces, te va a advertir la protección te va a advertir de esas sobrecargas. Si es que tú tienes ese caso, es sano realizar ahí una termografía, pero eso ya no es un mantenimiento regular, es algo, es una contingencia, hay una situación que hay que ir a investigar para solucionarla. Por lo tanto, yo diría que la termografía
topografía no es parte del protocolo de mantenimiento anual de un ducto de barra. La verificación de la instalación sí lo es, y la medición de aislamiento también es recomendable en un ducto de barra, porque en general, y también en los tableros eléctricos, por ejemplo, el hecho de que las superficies estén conectadas, que no hayan diferencias de potencial y todo eso esté conectado a la malla tierra, es un elemento de seguridad enorme en las instalaciones eléctricas. Entonces, yo diría que sí es necesario realizar medición de aislamiento siempre, 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 siempre. O sea, no hay un riesgo eléctrico invisible, que es cuando hay, por ejemplo, una tapa del tablero que tiene una diferencia de potencial, porque si ocurre, por desgracia, que hay una fuga de corriente por ahí, esa diferencia de potencial va a hacer que la corriente vaya. Entonces, sí hay que realizarlo. Arnoldo, sí, el ducto de barra, como es un Lego, básicamente permite ampliaciones y derivaciones y modificaciones. Entonces, se puede escalar el ducto de barra, y yo diría que no es necesario realizar un nuevo proyecto, simplemente un proyecto de ampliación, proponer esta ampliación, conociendo un poco la arquitectura eléctrica del proyecto y proponiendo tal vez remover una pieza y continuar con el ducto de barra y derivar en otro punto. No es necesario realizar un nuevo proyecto eléctrico. Creo que ahí respondimos varias preguntas. No sé si se me quedó una. Si se me quedó una, la vemos al final, pero yo prefiero ir respondiendo al tiro en el chat porque es más entretenido y es más interactivo, y después al final nunca queda tiempo. Estamos haciendo este recorrido por nuestra instalación eléctrica eficiente. Vimos el transformador seco encapsulado en resina Legrand. Es el transformador desde el punto de vista de la eficiencia energética, del impacto medioambiental, del costo de mantenimiento, de sus bajas pérdidas. O sea, tiene todas las ventajas del mundo. De hecho, alguien puso un comentario ahí también sobre lo que dice el RIC 13, Edgardo, ¿sí? Sobre las subestaciones que tengan transformadores en aceite, ¿cachai? Que tienen que ser accesibles desde el exterior. O sea, la norma recoge recoge bien los puntos de riesgo que tiene el transformador en aceite y empuja al uso del transformador seco encapsulado en resina, que además es el que nos permite tener mejor eficiencia, menos pérdida. Luego hemos visto el ducto de barra como un elemento de la distribución de la energía dentro de la instalación, que ofrece enormes ventajas respecto a la escalerilla y el cable, desde el punto de vista de la eficiencia, que es lo que nos convoca hoy día acá, pero también desde el punto de vista del tiempo de instalación, mantenimiento, etc. Pero lo que más tenemos dentro de una instalación son tableros eléctricos con todas sus protecciones y elementos de comando y protección que operan sobre la instalación. Los tableros eléctricos son elementos fundamentales dentro de una instalación eléctrica, fundamentales. Cuando digo tablero eléctrico, no me refiero no me refiero a la envolvente del tablero, me refiero a la envolvente con sus piezas de montaje y con los elementos montados, las protecciones adentro, cableados, torqueados, con las barras puestas, o sea, el tablero armado y cableado. Eso es lo que el RIC 2 de tableros eléctricos, cuando dice tablero eléctrico, está hablando del tablero armado y cableado, no de las piezas que lo componen o solamente de la envolvente. Y así como en media tensión tenemos grandes diferencias de tensión, 23.000 volt, 12.000 volt, 13.200 volt, pero poca corriente, en baja tensión tenemos poca tensión, 220, pero mucha corriente disponible para energizar la instalación. Por lo tanto, en media tensión, como hay grandes diferencias de voltaje, tenemos arcos eléctricos. Arcos eléctricos es típico las reconexiones en las subestaciones. Tú ves estos rayos que son grandes arcos eléctricos, la extinción del arco eléctrico es todo un tema, pero es porque en media tensión
el riesgo eléctrico es el arco, producto de las grandes diferencias de potencial, pero hay poca corriente. A diferencia de lo que ocurre en nuestra instalación en baja tensión, donde tenemos poca tensión, pero mucha corriente disponible. Por lo tanto, nuestro mayor riesgo eléctrico es el cortocircuito. Lo que debemos cuidar en baja tensión en nuestra instalación a nivel de riesgo eléctrico es sobrecarga cortocircuito, siendo el cortocircuito el que tiene las más altas corrientes de falla. O sea, puedes tener cortocircuito de 36.000 volts, o sea, amperes. Dentro de tu instalación, 25.000 amperes, 36.000 amperes, 50.000 amperes. Imagínate, 50.000 amperes en un cortocircuito, en un tablero. Es una enorme cantidad de corriente, es peligrosísimo. Y si es que hay un arco eléctrico en baja tensión, es siempre, 100% de los casos, una consecuencia del cortocircuito. Por lo tanto, lo que uno tiene que proteger es el cortocircuito. Y cuando pensamos en el cortocircuito, pensamos en la protección. Pensamos en que las protecciones deben tener una capacidad de ruptura adecuada para despejar una falla que tenga un valor igual al cortocircuito más alto que se calcula en la instalación. Porque en los tableros eléctricos principalmente tenemos termomagnéticos y diferenciales. Por ahí tenemos otras cosas, pero lo que más hay es termomagnético y diferencial. Y así bien rápido, para poner en contexto, el termomagnético protege a la instalación de que no hayan incendios de origen eléctrico producto de las sobrecargas y los cortocircuitos. Una sobrecarga es cuando, por ejemplo, tú tienes un circuito de 16 amperes y tú le estás pidiendo más de 16 amperes, estás sobrecargando ese circuito. Caso típico, las casas antiguas que tú sabes que en el tiempo el consumo, afortunadamente para nosotros que nos dedicamos a esto, el consumo de energía solo aumenta. Y ahora con el cambio climático y el impacto medioambiental de los combustibles fósiles, vamos a tener más cosas eléctricas en el mundo. O sea, piensa en la gran migración del auto que usa combustible fósil a un auto eléctrico. O sea, más pega para los eléctricos, lo cual es muy bueno para todos nosotros. Entonces, en una casa antigua, hace muchos años, el consumo eléctrico era menor que el consumo de hoy día. Entonces, tenías un solo enchufe de 10 amperes, pero hoy día tú tienes probablemente más de 10 amperes para consumir en una habitación de una casa, porque tienes, aparte de todas las cosas, es todo eléctrico hoy día. Entonces, a ese enchufe uno le pone una zapatilla y le pone más cosas, más otra zapatilla, porque la luz, la tele, la música, para cargar, etcétera. Hay mucho consumo eléctrico. Entonces tú le vas a demandar probablemente más de 10 amperes a ese circuito. Entonces la protección que está al otro lado, que es de 10 amperes, tiene una parte térmica que va reconociendo el calor que producen 10 amperes. Y si ese calor aumenta producto de esta sobrecarga, el termomagnético, su parte térmica, abre el circuito, impide que siga pasando corriente, porque si sigue pasando corriente, ese cable, que es el actor olvidado de la instalación eléctrica, ese cable, que también es de 10 amperes, tiene una aislación externa que resiste el calor que producen 10 amperes, pero no más de 10 amperes. Si es que hay más de 10 amperes pasando por el cable, eso se va a quemar. Entonces, por eso, la parte térmica del termomagnético va sensando el calor que produce la corriente al pasar y desenergiza el circuito cuando tú tienes una sobrecarga. Típico error en las casas antiguas es que el automático opera, onda corta el suministro porque tienes mucha demanda. Alguien que no sabe de riesgo eléctrico recomienda cambiar ese elemento que dice 10 amperes por uno que diga 32 amperes, así no te molesta. El problema es el cable está hecho para 10 amperes. Entonces, este otro que es de 32
va a censar 32, él no sabe que el cable es de 10 y cuando pasen 30 amperes el cable se va a quemar y ese es el origen más común de los incendios que son producidos por sobrecarga. Entonces, la parte térmica. La parte magnética del termomagnético actúa mucho más rápido y protege de los cortocircuitos. Un cortocircuito es un cuetazo que hace aumentar enormemente la corriente. Ahí ya no hay de 10 amperes, 30 amperes. Ahí hay de 10 amperes, 2500 amperes, 5000 amperes, 6000 amperes, 15000 amperes. Y es muy rápido. Y esa parte del termomagnético actúa muy, muy rápido y protege también a la instalación, evita que se propague este cortocircuito por la instalación, quemando todo a su paso. Entonces, el termomagnético que están en los tableros protege a la instalación de incendios de origen eléctrico. Por otro lado, el diferencial es una protección totalmente distinta. Protege a las personas de que no mueran electrocutadas, básicamente. Así de heavy. ¿Cómo lo hace? El diferencial tiene adentro un toroide donde hay unos cables enrollados y ese toroide actúa por la segunda ley de Kirchhoff. Toda la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que debe salir del nodo. Entonces, el toroide va haciendo la diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale. Por eso se llama diferencial. Va haciendo la diferencia. Y cuando la diferencia, existe una diferencia que es de un valor pequeño, pero igual a la sensibilidad del diferencial. El diferencial no tiene capacidad de ruptura como tiene el termomagnético, que es la resistencia al cortocircuito. Tiene una sensibilidad que es la diferencia mínima que existe entre la entrada y la salida de ese toroide, abre el circuito porque asume que algo o alguien que no debería estar energizado entró en contacto con la corriente y una fuga de corriente. Y así previene que la gente esté mucho rato en contacto con la corriente. La sensibilidad de un diferencial es 30 miliamperes, 10 miliamperes, o sea, estamos hablando de muy poca corriente. Y el tiempo de respuesta del diferencial Legrand es muy rápido. O sea, nosotros hemos puesto varios diferenciales y probamos los tiempos de respuesta y es el más rápido que hay en el mercado. O sea, significa que vas a estar muy poco tiempo en contacto con la corriente. Entonces, lo que más hay en los tableros eléctricos es termomagnético y diferenciales. Y el gran riesgo eléctrico que tenemos en baja tensión es el cortocircuito. Y para eso está el termomagnético que tiene una capacidad de ruptura. Pero el RIC 2, la nueva norma eléctrica que cumplió 2 años en julio, dice que tanto la envolvente como la tapa del tablero deben ser capaces de resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos para lo que fueron diseñados. Vamos a explicar qué significa este punto. Y no solo eso, dice que tanto la envolvente como la tapa del tablero, como los elementos internos que soportan los equipos eléctricos, deben estar en condiciones de resistir los esfuerzos electrodinámicos producidos por las más altas corrientes de falla del sistema. ¿Cuál es la más alta corriente de falla del sistema? El cortocircuito. Y lo que está diciendo aquí la norma es que los elementos internos donde se montan las protecciones y la envolvente en general debe resistir ese cortocircuito. Y para eso los tableros y los fabricantes de tableros siempre han declarado cuál es la resistencia al cortocircuito que la envolvente tiene. Y eso hay que fijarse en qué cortocircuito resiste la envolvente. Por ejemplo, este tablero resiste 110 kA de cortocircuito, que es bastante. Este tablero, que es distinto, resiste 50 kA I sub CW. Y este tablero resiste 36 kA. ¿Por qué esto es importante? Porque ante un cortocircuito el tablero no puede colapsar. El cortocircuito va a someter a la envolvente y a las partes internas a un esfuerzo que se llama esfuerzo electrodinámico, que es producido por corrientes de falla grandes, como los cortocircuitos. Y el tablero, si es que no resiste ese cortocircuito, puede colapsar, lo cual es muy peligroso. Por lo tanto, la nueva norma exige que los tableros eléctricos cumplan con un cierto nivel de cortocircuito que resistan el cortocircuito
que está declarado en el diagrama unilineal. No solo la protección, sino también la envolvente en la cual va a estar integrada esa protección. Y eso es algo que hoy día es nuevo, que hay que revisar, y hay mucha envolvente con resistencias bajas al cortocircuito que se usan para montar grandes protecciones, y eso es peligroso. Por eso la norma lo recoge e indica que la envolvente debe resistir un nivel de cortocircuito que tenga relación con el cortocircuito que está declarado en el diagrama unilineal o la capacidad de ruptura de la protección general de ese tablero. Luego que pasamos de los tableros, vamos a los sistemas de medida. Y eso es bastante interesante porque los sistemas de medida que permiten hacer gestión son elementos que tienen una norma propia, que es el RIC 14. El RIC 14 se llama Exigencias de Eficiencia Energética para Edificios. Y en realidad no hace todas las exigencias de eficiencia energética. No habla del transformador, no habla del ducto de barra, etc. Pero habla de que hay que implementar un sistema de supervisión de la energía. Acá está. El RIC 14 dice que se deberán instalar dispositivos de medición en los edificios nuevos para supervisar el uso de la energía eléctrica por separado para cada uno de los siguientes servicios. Energía eléctrica total, la central de medida que estamos acostumbrados a ver en la tapa externa de un tablero. Pero también sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, agua caliente sanitaria, iluminación exterior, iluminación interior, circuitos de enchufe, sistema sanitario, ascensores. Como mínimo, lo que la norma pide, la norma siempre es la exigencia mínima, pide que se supervise, que se instalen elementos de medición para supervisar cada uno de estos servicios por separado. Y luego pide que se registren estas mediciones cada 15 minutos como mínimo. ¿Qué es lo que está... ¿A qué apunta el RIC 14 cuando dice exigencias de eficiencia energética para edificios y te pide medir la energía que se consume en el edificio? Bueno, justamente lo que está pidiendo la norma es que se deje instalada una infraestructura de gestión para poder saber cómo se está consumiendo la energía en tu edificio y que tú puedas, a través de esa información, tomar decisiones de reducir los consumos. Ese es el espíritu. Esto está ligado con la ley de eficiencia energética. La ley 21.305 tiene en su artículo 2, dice que se deben implementar sistemas que permitan hacer gestión de la energía, saber cómo se consume, y que algunos consumidores, los más grandes hoy día, deben hacer un plan en base a esta medición de cómo van a reducir o cómo pueden optimizar sus consumos para el siguiente año. Entonces, es el RIC 14, esto, lo que te entrega la receta de cómo implementar este sistema de supervisión de la energía para poder mirar esto y tomar una decisión respecto a cómo hacer más eficiente el uso de la energía dentro del edificio. Y la verdad, implementar un sistema de supervisión no es caro, no es difícil desde el punto de vista de la instalación, y el beneficio es enorme. O sea, yo solo les voy a contar una anécdota acá en la oficina que tenemos en Legrand, en Costanera, y nosotros tenemos implementado este sistema en los distintos tableros, con medidores, en los tableros más grandes con centrales de medida, en los tableros más pequeños, con circuitos más pequeños, con esta serie de medidores que están hechos para esto. Hay medidores monofásicos de conexión directa hasta 45-63 amperios. Eso significa que
no requieres transformadores de corriente, no requieres fuentes de poder, se pone al ladito del automático del servicio y te va a dar kilowatt hora, tensión, corriente, etcétera, etcétera. Lo que nosotros más miramos es kilowatt hora porque queremos reducir el consumo. Luego hay medidores trifásicos, también de conexión directa hasta 63 amperes, no requieren transformadores de corriente, no requieren fuentes de poder, se alimentan a 220, y todo esto se conecta a un sistema que te permita visualizar. Nuestros medidores salen en Modbus, que eso también es muy bueno, porque el Modbus es abierto, o no es un protocolo, un lenguaje propio de Legrand que te hace la trampa de quedar amarrado a nuestro software o algo así. No, nuestro sistema es totalmente abierto. Después tú puedes bajar un software de internet y conectarlo y vas a tener ahí las medidas. ¿Qué fue lo que vimos al tercer día de conectado a este sistema? Vimos que el consumo en el día era igual al consumo en la noche. El consumo en el día, cuando estamos todos trabajando, o la mayoría trabajando, era igual al consumo en la noche. Y eso era porque la oficina era nueva y era verano y el aire acondicionado, que es un enorme consumo en la instalación, quedaba prendido toda la noche y nadie se había dado cuenta. Y nos dimos cuenta solo porque implementamos este sistema. Redujimos nuestro consumo eléctrico a la mitad y eso tuvo dos grandes impactos. Primero, redujimos nuestro impacto medioambiental a la mitad, o sea, estamos demandando la mitad de energía a la red de distribución, a la generación, etcétera. O sea, estamos en línea con hacer eficiencia energética, limitar nuestro consumo, estamos en línea con lo que quiere la empresa, reducir nuestra huella de carbono, lo que quieren nuestros clientes, que los ayudemos a reducir la huella de carbono de ellos, etcétera. Pero por otro lado, pagamos la mitad en la cuenta, la mitad, y no nos hubiésemos dado cuenta, tal vez nunca o tal vez mucho tiempo después, y simplemente por implementar este tipo de medidores que no son caros y poder ponerlos en un sistema que lo grafica, nos dimos cuenta que estábamos muy mal desde el punto de vista de la eficiencia energética y tomamos una decisión muy simple, que a cierta hora se corta el aire acondicionado, y básicamente no hay nadie en la oficina. Entonces, ese tipo de decisiones te permite tomar este tipo de sistemas. Los elementos se instalan en los tableros eléctricos, tienen características que lo hacen súper fáciles de instalar y de monitorear, o sea, son elementos que funcionan de forma autónoma, no necesitas abultar este sistema con toroides y cosas, hasta 63 amperes, y puedes cumplir con lo que te dice el RIC 14 de supervisar, o sea, instalar elementos de medición para medir de forma independiente cada uno de estos servicios. Por lo tanto, fantástico. También dice que tú tienes que registrar estos elementos, debes registrarlo cada 15 minutos como mínimo, o sea que tu software o este web server que nosotros también instalamos en los edificios haga un barrido cada 15 minutos, que es súper simple, y que guarde una memoria de un año. ¿Y por qué pide que guarde una memoria de un año? Porque la ley hoy día le pide a los grandes consumidores que presenten un plan de reducción de consumos en base a una medición anual. Pero esta ley podría ir bajando de los grandes consumidores industriales a los terciarios grandes, edificios de gobierno, y va a llegar a los edificios residenciales en algún momento. La idea es que la infraestructura ya esté instalada en los edificios y luego alguna persona que sepa de esto, que podrían ser ustedes mismos, armen su pyme de rescatar esta información, que es apretar un botón y bajar una planilla Excel y mirar cómo está el consumo de este edificio y proponer acciones desde el punto de vista de la eficiencia energética para reducir su consumo. Y obviamente pueden cobrar por este servicio, pero el servicio se paga solo, porque esa reducción de los consumos va a impactar en una reducción de la cuenta eléctrica. Por lo tanto, incluso hay empresas que ofrecen este servicio y les dicen al cliente, no me pagues, yo me voy a pagar del ahorro que yo mismo voy a conseguir analizando estos datos. Entonces,
con la eficiencia energética todos ganamos, por lo tanto es algo que tenemos que tener en mente para implementar en nuestras instalaciones eléctricas. Y para terminar, nos queda la infraestructura para la recarga de los vehículos eléctricos. La electromovilidad es una mega tendencia que está muy de la mano con la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de CO2 de forma directa, porque implica cambiar vehículos que usan benzina a vehículos que usan electricidad. Pero nos enfrentamos a un desafío enorme, porque la meta que se puso el Estado, ni siquiera el gobierno, esto viene del gobierno anterior y va a trascender este gobierno. La meta es que para el año 2035 el 100% de los vehículos que entran al país para comercializarse y venderse sean libres de emisiones. O sea, estamos en el 2023. El 2035, todos los autos que lleguen al país deben ser libres de emisiones y hoy día lo que tenemos es vehículos eléctricos. Por lo tanto, el impacto de esto es enorme. Enorme porque todos esos vehículos eléctricos van a necesitar cargarse con electricidad. Y por un lado podemos ver algún tipo de dificultad en las redes de distribución, etcétera. Yo en realidad no pienso en eso, pienso en los cientos de infraestructuras para la recarga que vamos a tener que implementar. Y cuando hablo de infraestructura de recarga estoy hablando de cargadores de vehículos eléctricos que va a haber que implementar. Estoy hablando de tableros eléctricos que va a haber que poner, porque el RIC 15, que es la ley para la infraestructura de recarga, se llama infraestructura para la recarga, no se llama cargadores de vehículos eléctricos. Y la infraestructura para la recarga contempla el cargador, el tablero con sus protecciones y el empalme. Por lo tanto, cuando pensamos en electromovilidad y uno tiende a pensar en el auto o en el cargador, uno está cometiendo un error. Uno tiene que pensar en el empalme, el tablero con sus protecciones y el cargador adecuado para que el usuario tenga el menor tiempo de carga posible. El menor tiempo de carga posible. Y hay varias cosas que hay que saber de la infraestructura de recarga. Varias cosas. Vamos a empezar con el cargador, porque hay distintos tipos de cargadores. Típicamente, lo que se está instalando son cargadores para los autos, son este tipo de cargadores. Cargadores que se llaman modo 3. Modo 3 de carga es el modo recomendado para cargar autos, camionetas. Este modo 3 generalmente trae una toma que es la toma tipo 2, que es esta toma redondita, que si bien hoy día no hay un estándar de toma, todo empuja a que sea la toma tipo 2 la que se va a utilizar así masivamente en los autos eléctricos. Esa toma tipo 2 te permite cargar monofásico y trifásico, y realiza ciertas funciones que son muy importantes para cuidar la vida útil del vehículo eléctrico. La primera, que son estos pines chiquititos que se ven arriba de la toma tipo 2. Los pines de abajo, pines eléctricos, monofásico, trifásico. Los pines chiquititos de arriba, el primero de control piloto se llama, pero es un pin de comunicación. O sea, ese pin lo que hace es comunica el auto, que tiene ahí un pequeño cerebro, con el cargador, que también tiene un pequeño cerebro, y se comunican en el sentido de que el vehículo le dice cuánta carga necesita, cuál es la máxima corriente que permite, cuáles son los tiempos de carga, etcétera. Esa comunicación es importante porque adentro de un auto eléctrico hay una gran batería en el piso, que es como una batería de celular, pero grande, y luego hay un montón de conexiones con cables eléctricos que si se sobrecalientan, tú puedes dañar tu vehículo eléctrico. Por lo tanto, por eso el fabricante de autos siempre te dice debes cargar en modo 3 con un cargador para tener la función de comunicación, de control piloto y que la vida útil de tu vehículo sea la mayor posible. Por eso lo que hay que instalar es modo
3. Ese tipo de conexión, nuestro cargador en particular igual tiene también, por el mismo precio y de regalo, tiene otra toma, que es la toma tipo F o el conector tipo Chuco, que también sirve para vehículos más livianos. Por lo tanto, nuestro cargador tiene 2 enchufes en el mismo cargador para abarcar una mayor cantidad de vehículos. Eso igual es súper bueno. Lo otro es que el cargador modo 3 debe estar protegido por ciertas protecciones, pero no son cualquier protección. Hay una cosa bien interesante. El mismo RIC 15 dice que todos los circuitos que alimenten un SABE, ojo que el RIC 15 tiene como su lenguaje propio, el SABE es el Sistema de Alimentación para Vehículos Eléctricos. O sea, el SABE es el cargador. Y yo no sé por qué no le pusieron cargador, pero el SABE es el cargador. Todos los circuitos que alimenten un cargador en modo 3, que es el que hay que usar para que el auto te dure, deben quedar protegidos con una protección diferencial tipo B. Protección diferencial tipo B. O sea, en el tablero del cargador, aquí está nuestro SABE, nuestro cargador, pero en el tablero o en el circuito que va a alimentar el cargador, debe haber aquí un diferencial, pero no cualquier diferencial, un diferencial tipo B. Resulta que el diferencial tipo B es bastante robusto y se usa en aplicaciones donde hay corriente continua, corriente alterna, porque protege de fallas de corriente continua que pueden pasar al circuito de corriente alterna. También se usa cuando hay, por ejemplo, gran cantidad de contaminación armónica que puede confundir a los diferenciales y provocar operaciones incorrectas producto de la contaminación, típico en los ascensores de los edificios donde hay variadores de frecuencia, en los circuitos fotovoltaicos, en algunos circuitos de data center de UPS, pero el RIC 15 lo exige para los circuitos que alimentan un cargador en modo 3 para que no pasen fallas de corriente continua al lado de corriente alterna y deformen la forma de onda. ¿Cuál es el asunto? El diferencial tipo B es súper caro, cuesta onda 500 lucas, uno. Imagínate tú, tenías un proyecto, tenés que poner 15 cargadores, cargador cuesta 700 lucas, el cargador modo 3 bueno cuesta 700 lucas. Pero el diferencial, uno, te va a costar 500 lucas. Entonces, es una locura en términos de precio. Por eso, al igual que en el ducto de barra, aquí no hay que comparar cargador con cargador. Hay que comparar infraestructura contra infraestructura, cargador más protecciones. Porque si tú vas a implementar un cargador tipo B, tu infraestructura va a ser carísima. Imagínate 15 diferenciales a 500,000 pesos cada uno para 15 cargadores. ¿Cómo lo tenemos que hacer? La misma norma te dice, los circuitos que alimenten un cargador en modo 3 deben quedar protegidos con una protección diferencial tipo B o una protección diferencial tipo A, ahí ya bajamos a 15,000 pesos, más un equipo de protección que desconecte la alimentación ante fugas de corriente continua mayor a 6 mA. Y todos nuestros cargadores, todos los cargadores Legrand, vienen con la protección de corriente continua incorporada. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando tú compres un cargador modo 3, debes preocuparte de que traiga la protección de corriente continua integrada para poder poner en el tablero un diferencial tipo A que cuesta 15 lucas, y si no, vas a tener que poner un diferencial tipo B que cuesta entre 350 y 500 lucas. Entonces, son pequeños detalles que te pueden hacer quedar, pero con una instalación carísima o con una instalación ya mucho más real que pueda ser implementada. Ojo, el cargador debe tener la protección de fuga de corriente continua integrada, porque si no afuera vas a tener que poner un diferencial de oro, diferencial carísimo. Entonces, por eso este RIC 15 se llama infraestructura para la recarga. Vamos a mirar cómo dice el RIC 15 que debe quedar una infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos en modo 3, que es el modo de carga que se debe usar para los vehículos eléctricos. Primero, el empalme.
tú tienes que tomar una decisión respecto al empalme. Tú tienes que decir, oye, ¿me alcanza con la potencia del empalme? Sí. ¿Necesito un aumento de empalme? Puede ser. O necesito un empalme nuevo. Cuando tú estás armando una infraestructura de recarga, por ejemplo, para una compañía minera que está en el norte, que va a cargar buses, y necesitas poner tableros y cargadores, probablemente lo más sano sea pedir un empalme en media tensión, poner un transformador verde, obviamente, un transformador Legrand, y luego un tablero con varias protecciones a los cargadores, porque vas a demandar mucha potencia y no tienes disponibilidad. Ahora, si tú vas a instalar, por ejemplo, cargadores en un centro comercial y el centro comercial ya tiene un empalme que está ocupado, por ejemplo, al 80%, y la recarga va a ser para vehículos principalmente de los proveedores, porque hoy día son los proveedores los que tienen auto eléctricos más que el usuario final. Yo no tengo un vehículo eléctrico, me encantaría, pero es carísimo todavía, entonces no puedo. Puedes justificar que esa recarga va a estar fuera de horario, por lo tanto, no necesitas hacer nada en el empalme. Y eso tú lo tienes que declararlo en un T6 y eso va a estar ok. Luego vas al tablero. En el tablero debes tener protecciones de corte omnipolar. Si el cargador es monofásico, tienen que ser protecciones bipolares, y si el cargador es trifásico, que es lo que yo recomiendo, 32 amperes trifásicos en modo 3, te permite un tiempo de carga de 2 horas para un auto, entonces es lo mejor. Debes poner, si es trifásico, una protección tetrapolar, siempre un automático, y un diferencial y un termomagnético, pero de corte omnipolar, y luego el diferencial, que si es que tú compras el cargador Legrand, que trae la protección de corriente continua incorporada, puedes poner un diferencial tipo A, y luego, si es que tienes la mala suerte, además, en el mercado está lleno de cargadores que no tienen esa protección, por lo tanto, si tienes eso, vas a tener que poner un diferencial tipo B, que es mucho más caro. Y luego el cargador modo 3, un cargador modo 3 de 32 amperes trifásicos carga un auto de 0 a 100 en 2 horas, lo cual es fantástico. Ahora, si tú implementas uno monofásico de 16 amperes, carga de 0 a 100 en 7 horas. Si es para una casa, 7 horas puede estar bien porque lo cargas en la noche. La cultura del auto eléctrico es cargar cuando el auto está estacionado, en la casa, en el trabajo, en el mall, no en los servicentros, no en las electrolineras que hay. Y hay que entender eso. El fabricante del auto eléctrico dice que hay que cargar en modo 3 cuando el auto está estacionado, y que la carga de los Voltex o de las otras cargas que no son modo 3, son modo 4, son cargas de emergencia. Son cargas que cargan en 15 minutos tu vehículo, pero son solo cargas de emergencia, porque el calor que genera toda esa corriente dentro del vehículo puede dañar la batería o el circuito que está alrededor, y eso disminuye la vida útil del vehículo. Por lo tanto, tiene que ser en modo 3 cuando el auto está estacionado. Yo recomiendo 32 amperes trifásicos porque carga en 2 horas, pero si quieres poner, no tienes 32 amperes trifásicos en la instalación, por ejemplo, una casa, puedes poner 16 amperes monofásicos, va a cargar en 7 horas, pero carga en toda la noche, y un auto estándar hoy día te da 350 kilómetros de autonomía, está perfecto para la ciudad. Héctor pregunta si hay certificaciones que cumplir en cuanto al cargador. Claro que sí, y esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque todos los cargadores que tú implementes en tu infraestructura de recarga deben venir con el certificado de la SEC. Si es que no lo tienen, la SEC te va a rechazar la instalación cuando hagas el T6. T6 es obligatorio para las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos. Y cuando tú haces el T6, que es un trámite online, te va a pedir el certificado del diferencial, para cachar si estáis poniendo el diferencial correcto, y el certificado del cargador. Porque, por ejemplo, nuestro cargador tiene nuestro certificado de la SEC, donde dice que incluye la protección de corriente continua. Entonces, cuando tú declaras que en tu tablero o circuito vas a poner un diferencial tipo A, la SEC dice, está bien.
Pero si tu cargador no tiene certificado, que la mayoría de los cargadores que venden los distribuidores no tienen certificado, porque los importan y no tienen idea que tienen que tener certificado, la SEC te lo va a rechazar. Entonces, sí, es súper importante que el cargador tenga un certificado de la superintendencia. Pregunta, o métete en la página de la SEC porque ellos igual los publican, pero la página de la recarga de vehículos, la SEC la está remodelando. Entonces están un poco atrasados con los certificados, lo mejor es que preguntes al fabricante. Pregunta. Por lo menos todos los cargadores Legrand, uno, tienen el certificado de la superintendencia y dos, vienen con la protección de corriente continua incorporada. Luego, Héctor, ¿desde cuándo se exige? No hay norma antigua para la recarga de vehículos eléctricos. El RIC 15 es la única norma que ha existido en la historia de Chile respecto a la recarga de vehículos eléctricos. Por lo tanto, el RIC 15 es exigencia para toda infraestructura de recarga desde el día en que se salió el RIC 15 a circular. Y no sé si se acuerdan, pero cuando empezó la nueva norma eléctrica hace 2 años, empezaron a aparecer los RIC no todos juntos. El primero que apareció fue el RIC 15, justamente por eso. ¿Y qué dispositivo se debe ocupar para poder contar la carga de acuerdo al valor asignado? Porque hemos hablado del cargador, hemos hablado de la infraestructura, las protecciones del tablero, pero no hemos hablado de la gestión. Y el cargador permite realizar gestión. Y esa gestión es súper importante porque por un lado te va a permitir saber el kilowatt que se consume, o sea, vas a poder cobrarlo si es que necesitas cobrarlo. A mí no me han regalado nunca la benzina, yo creo que tampoco me van a regalar el kilowatt cuando tengo un vehículo eléctrico, pero es esta gestión la que te permite cobrar y es esta gestión la que te permite hacer lo que se llama gestión dinámica de carga. La gestión dinámica de carga es que tú te metes al cargador, por ejemplo, si tienes 15 cargadores, solo te metes a uno, tú los conectas en una red Modbus y tú le fijas, por ejemplo, la potencia que tiene tu empalme y le dices que no se debe sobrepasar esa potencia. Si tienes un momento donde hay muchos autos cargando, sé que hoy día es poco probable, pero en un tiempo más va a ser así, los cargadores van a limitar la potencia para no excederla, obviamente van a bajar la cantidad de corriente que le entregan al vehículo y eso va a aumentar un poco el tiempo de carga, pero es ese el dispositivo que se ocupa para controlar en tiempo real y no, la potencia que se está ocupando y no exceder, por ejemplo, el valor de tu empalme o fijar una franja horaria porque tienes horario punta, qué sé yo. Todo eso lo puede hacer el cargador que está en modo 3, porque tiene como un pequeño cerebro que se comunica con el auto, pero que también se comunica con los otros cargadores y te permite tener esta gestión dinámica de la carga. Así que hemos recorrido nuestra instalación eficiente, desde el transformador de poder hasta la última carga, que en este caso es un vehículo eléctrico. Revisamos el transformador verde, el ducto de barra, los sistemas de gestión, un poquito de tableros un mundo entero, y bueno, la infraestructura para la recarga. Hay otros webinars y otras actividades donde se puede hablar de forma exclusiva de la recarga y profundizar un poco más, tanto en la gestión como en el cargador, como en la infraestructura. Hay otros webinars donde también podemos hablar de los tableros eléctricos en particular y concentrarnos en la nueva norma, etcétera. Pero hoy día, como visión general para un edificio eficiente, desde el transformador verde hasta la recarga de vehículos eléctricos, estamos bien. La subestación verde, pregunten nomás, no hay problema, tenemos un ratito aquí para responder. Es buena pregunta. Mira, los transformadores secos en general
son para uso interior. Eso es una de las cosas que lo hacen como medios problemáticos respecto a transformadores en aceite que tú los puedes tener botados en un peladero y son como una caja fuerte. Pero sí se pueden montar en exterior. ¿Cómo? Primero, todo elemento que vaya exterior, transformador o tablero, por favor, bajo techo. Por favor, por favor, por favor. No cuesta nada hacer un gallinero y ponerle techo. Eh, entonces, se puede montar en exterior el transformador seco, pero bajo techo. Por favor, bajo techo, porque va a haber polvo, va a haber lluvia, va a haber humedad. Entonces, los tableros también bajo techo, porque si bien el tablero es bueno y es resistente, igual un techo ayuda mucho. Imagínate a un operador que tiene que abrir un tablero eléctrico o revisar algo del transformador bajo la lluvia. No cuesta nada poner 4 palos y un techo, no cuesta nada. Entonces, ¿se pueden montar a exterior? Sí, pero uno, bajo techo. Y dos, con un cierre. Nuestros transformadores por defecto los entregamos con un box, con un envolvente para evitar contactos, pero siempre bajo techo. Un transformador y un tablero, por ejemplo, que está puesto en exterior, uno, siempre bajo techo, no cuesta, de verdad, en plata y en tiempo y en trabajo no cuesta nada hacer un gallinero y ponerle techo, nada. Piensen en el pobre operador que va a tener que ir a revisar una protección un día de lluvia, el agua es conductora y tiene que abrir la puerta externa y la contratapa, no cuesta nada ponerle un techo. Y lo mismo con el transformador. Entonces, se puede, pero por favor, bajo techo, por favor, bajo techo. Respecto al tipo de refrigeración, los transformadores secos tienen dos tipos de refrigeración, AN y AF. La primera letra, la letra A, es ¿qué lo refrigera? La A es aire. Entonces, AN es mediante aire y AF es mediante aire. Y la segunda letra es cómo el aire entra al transformador. AN es N de natural, o sea, que entra aire frío por abajo y sale aire caliente por arriba. Siempre hay que tener los transformadores en un lugar que permita la circulación de aire porque el transformador tiende a generar calor. Y AF es que se ponen unos ventiladores debajo que fuerzan, que entregan aire frío hacia las bobinas del transformador. Entonces, ¿qué tipo de refrigeración? La mayoría de los transformadores secos no tienen ningún tipo de refrigeración, solo AN. Solo preocuparse de que el lugar que está permita la circulación natural del aire. ¿Y cuáles son las capacidades? Bueno, hay desde transformadores chicos de 350 kVA hasta transformadores gigantes de 2,5 megas, estamos hablando de potencias muy grandes. Para poner en contexto, un edificio tiene un transformador de 630.000. Para poner en contexto, un data center gigante tiene unos 4 transformadores de 2.500, lo mismo que un hospital gigante. Entonces, y tenemos mucho más. Entonces, es gigante el rango de capacidades. Y creo que hemos respondido las preguntas, así que muchas gracias por la participación. Y bueno, nos vemos por ahí pues, en otro webinar. Pues. Nico, muchas gracias por la presentación, súper completa. Me sumo también ahí a tu última apreciación. Yo creo que a veces en la instalación en intemperie, como las que mencionaste, no cuesta nada, ¿cierto? No cuesta nada hacer un techo, una especie de espacio también más cómodo para el trabajo del día a día de los mantenedores, ¿cierto? De esos sistemas, ¿no? Sí, No es así una es. gran inversión adicional, ¿cierto? Lo que No, se no cuesta requiere y nada, aporta no seguridad. cuesta nada. De verdad Sí, no sí. cuesta nada, pero el beneficio que van a tener, tanto la gente que trabaja ahí como en la durabilidad del material, Bueno, es enorme. ¿Y cuánto cuesta poner un techo? No cuesta absolutamente nada. totalmente. Independiente de los índices de P obligatorios que tienen que cumplir los equipos. O sea, una buena Ujú, práctica, por decir así, ujú. que suma también, obviamente, a eso. Nico, muchas gracias por la presentación. Te vamos a Muchas ver de gracias. nuevo, porque como decías bien, la última jornada de este ciclo contempla mucho más en profundidad la parte de recarga de vehículos eléctricos. Entonces, Ujú. agradecido y nos vemos en la última jornada de este ciclo. Muchas gracias, Nico.
Que estén muy bien. Gracias, Salva, y gracias a todos aquí los que se conectaron. Perfecto, muchas gracias. Sí, también me sumo al agradecimiento de Nicolás, de todos los que estuvieron participando activamente. Hubieron muchas preguntas, siempre en estas temáticas son súper interesantes. Es bueno que sea así, que se genere esa dinámica, que puedan resolver todas sus dudas también con los especialistas. La próxima semana vamos a ver toda la parte de gestión de iluminación. Recuerden que lo conversamos la semana pasada también, la utilización de los sensores dentro de los espacios, ¿cierto?, comunes, dentro de las zonas, y el gestión y control de la iluminación en los edificios también es crucial para un buen desempeño desde el punto de vista de eficiencia energética. ¿Ya? Así que lo vamos a abordar la próxima semana con mi colega Manuel López, ¿cierto?, que va a estar ahí en ese webinar, y ya veo que varios han ahí contestado la encuesta de satisfacción. Como siempre, les pedimos su apoyo en ese sentido, que puedan dejarnos sus comentarios, si hay temáticas que tengamos que incorporar, que consideren que sea bueno que abordemos, ¿cierto?, con mayor especificidad. Pueden comentarlos y créanme que revisamos finalmente todos esos comentarios para ir, como siempre, modificando los programas. Bien, nada más que decir, un fuerte abrazo para todos, que tengan muy buena jornada y muy buen fin de semana, y nos estamos viendo entonces y encontrando el próximo viernes con el siguiente webinar de este ciclo. Bien, un abrazo grande a todos y que tengan buena jornada. Y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la para esto, oradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial